Estimado cuerpo docente, a continuación les voy a dar a conocer mi trabajo de investigación denominado Estrategias y metodologías de las danzas de la fiesta religiosa de la Tirana para la enseñanza y preservación de la identidad cultural de la zona norte de Chile en las clases de educación física para establecimientos educacionales de la comuna de Valdivia. Introducción. En la presente investigación se analizaron estrategias y metodologías que utilizan los y las profesores de educación física para desarrollar las danzas de la fiesta religiosa de la Tirana como medio de enseñanza y transmisión de la identidad cultural de la zona norte de Chile. Dentro de los establecimientos educacionales de la comuna de Valdivia, según las bases curriculares del Ministerio de Educación. Capítulo a presentar. Presentación del programa. Bueno, la presentación de la investigación. Actualmente hay un debe en cuanto a la enseñanza de las danzas religiosas de la zona norte dentro del establecimiento educacional de la comuna de Valdivia. Además de esto, surge una problemática, la cual es la poca masificación dentro del aula sobre las danzas folclóricas, específicamente de la fiesta religiosa de la Tirana. Ya, nuestro problema de investigación es el desconocimiento de estrategias metodológicas por parte de los profesores de educación física para enseñar estas danzas de religiosas, cabe recalcar, a sus estudiantes. También las bases curriculares de educación física y salud. ¿Por qué? Porque dentro de la unidad 3, objetivo 5, estos nos hacen un ejemplo sobre qué zonas trabajar. Por ejemplo, nos nombra la zona norte, la zona sur, la zona centro, pero solamente como ejemplo. No nos dice tienes que trabajar la zona norte, tanto. El estado del arte. Para esta investigación me basé en 4 autores. Guayaizaca, 2017, Garrinaga, 2007, Mayorga y Arrunategui, 2014, y Barra y Cumián, 2016. Guayaizaca nos da a entender que la danza es un lenguaje que genera conocimiento, movimiento y comunicación. Garrinaga nos dice que la danza posee un alto nivel pedagógico y psicomotriz. Mayorga y Arrunategui, ellos crearon un trabajo de investigación y aplicaron estrategias metodológicas para rescatar y fortalecer la identidad nacional a través del folclore dirigido a un primer año de educación básica. Cabe recalcar que esta investigación se realizó en Ecuador. Además, Barra y Cumián nos mencionan que el folclore es un ámbito muy interesante y a la vez complejo de tratar. Bueno, mi pregunta de investigación. ¿Cuáles son las estrategias y metodologías que utilizan los y las profesores de educación física para la transmisión de la identidad cultural de la fiesta religiosa de la Tirana en establecimientos educacionales de la comuna de Valdivia? Como preguntas específicas, ¿cuáles son las nociones que poseen los y las profesores de educación física sobre el folclore en la comuna de Valdivia? Además, ¿cuál es el sentido del folclore como medio de transmisión de la identidad cultural en la clase de educación física y salud a través de la unidad 3 de habilidades motrices básicas que entregan los profesores de educación física en la comuna de Valdivia? Nuestra última pregunta, ¿cuáles son las estrategias y metodologías utilizadas por los profesores de educación física para la transmisión de la identidad cultural de la fiesta religiosa de la Tirana en establecimientos educacionales de la comuna de Valdivia? Mi objetivo general, analizar las estrategias y metodologías que utilizan los y las profesores de educación física para desarrollar las danzas de la fiesta de la Tirana como medio de enseñanza y preservación de la identidad cultural de la zona norte de Chile en establecimientos educacionales de la comuna de Valdivia. Objetivos específicos, identificar las nociones que poseen los y las profesores de educación física sobre el folclore en la comuna de Valdivia, interpretar el sentido del folclore como medio de transmisión de la identidad cultural en la clase de educación física y salud, específicamente en la unidad 3 de habilidades motrices básicas que entregan los profesores de educación física en la comuna de Valdivia. Además,
caracterizar las estrategias y metodologías utilizados por los profesores de educación física para la transmisión de la identidad cultural de la fiesta religiosa de la Tirana en la comuna de Valdivia. Nuestro marco teórico se basa en 4 grandes ámbitos: fiesta religiosa, orígenes y características. Aquí entran todo lo que es la historia de la fiesta religiosa de la Tirana, por qué se creó y por qué se celebra hoy en día, y también sus danzas, cuáles son las danzas que aquí se llevan a cabo y cuáles son sus objetivos que tienen estas danzas dentro de esta fiesta. Además tenemos el folclore y su sentido en la formación escolar. ¿Por qué? Porque aquí entra a jugar mucho la enseñanza de danza folclórica en la educación física. ¿Por qué? Porque las danzas nos ayudan a generar relaciones entre los individuos y a trabajar los valores y actitudes. Como por ejemplo, nos vamos a basar en Alcántara, 1998, cómo educar las actitudes a través de la seguridad, creando el valor de la paz, y actitudes como confianza, justicia y pacificación. También se trabaja mucho la autonomía, libertad y autoposesión, trabajando el valor de la libertad a través de actitudes de liberación, sinceridad y responsabilidad. Además, algo muy importante dentro de la educación física, la salud, a través del valor del bienestar y con actitudes de higiene, prevención de enfermedades y fortaleza. Y por último, de juego, trabajando el valor del juego y de la diversión con actitudes de humor y diversión. Además, hacemos referencia a la formación docente del profesor o profesora de educación física para la enseñanza del folclore. ¿Por qué? Porque me interesa conocer cuál es el conocimiento que tienen los docentes sobre las danzas folclóricas en general y sobre el folclore como transmisión de la identidad cultural en la etapa escolar. O sea, de qué manera el folclore ayuda a que las danzas folclóricas puedan ser transmitidas a los estudiantes. A raíz de esto, tenemos a Ponté 2016, quien menciona que se debería capacitar a los docentes estos contenidos culturales implícitos en nuestras tradiciones. Se debe tener en cuenta que las vivencias, los bienes y valores del acervo de la cultura popular pueden llegar a ser el punto de partida para el desarrollo de las distintas disciplinas del currículo escolar, puesto que en la actualidad, y a excepción de algunas parciales y breves experiencias desarrolladas en unos pocos centros escolares, el folclore en sentido estricto no es una materia curricular. Además, según Rojas 2011, nos menciona que algo que nunca debemos olvidar al determinar la estrategia metodológica que vamos a aplicar en el aula es la regla de oro, la cual consiste en siempre debemos ponernos en el lugar del estudiante, ya que esto sustenta que a nosotros no nos gustaría aprender con estrategias repetitivas. Marco metodológico. Bueno, nuestro paradigma de investigación es el paradigma interpretativo, porque además nuestro enfoque de investigación es un enfoque de estudio cualitativo y nuestro tipo de estudio es interpretativo, ya que queremos conocer, comprender, interpretar las respuestas que nos den los profesores, a quienes van a ser nuestros sujetos de estudio. Y a raíz de esto nace la teoría fundamentada. Bueno, nuestra población de estudio. Mi universo población son los profesores y profesoras de educación física de la comuna de Valdivia. Mi muestra son 6 profesores y profesoras de educación física ejerciendo en un establecimiento de la comuna de Valdivia. Técnicas e instrumentos de recopilación de datos. Y bueno,
Nuestro instrumento de recopilación de datos fue una entrevista semiestructurada, la cual constaba de 14 preguntas, las cuales iban desde lo general hasta lo específico. Me refiero a que comenzábamos con preguntas generales sobre el folclore en sí, para terminar con lo que eran las danzas religiosas de la tirana. Cabe recalcar que antes de llevar a cabo esta entrevista, de aplicar esta entrevista, fue validada por las 2 docentes a cargo. Ya, pasamos a nuestros criterios de calidad. Bueno, para esta investigación utilizaremos 3 criterios, los cuales se basan en 4 autores: Noreña, Alcaraz, Rojas y Rebolledo, 2012. Para esto tenemos el criterio de credibilidad. Su característica es que tiene una aproximación de los resultados de una investigación frente al fenómeno observado. Y los resultados son conocidos por los participantes. Tenemos el criterio de confirmabilidad, donde los resultados de la investigación deben garantizar la veracidad de las descripciones realizadas por los participantes. Para esto, debemos realizar transcripciones textuales de las entrevistas y identificar y describir las limitaciones y alcances del investigador. Además, tenemos el criterio de adecuación epistemológica, correspondencia adecuada del problema por investigar y la teoría existente, procedimiento, contrastación de la pregunta con los métodos y ajustes de diseño. Como criterios éticos, antes de llevar a cabo nuestra entrevista, tenemos que tener un consentimiento informado, donde los participantes deben estar de acuerdo con ser informantes y conocer sus derechos y responsabilidades. Tenemos el criterio de confidencialidad, donde nuestros participantes tienen la protección donde nuestros participantes debemos asegurar la protección de la identidad de las personas que participan como informantes de la investigación. El manejo de riesgos, como investigadora, deberé cumplir con cada una de las responsabilidades y obligaciones que se mencionaban en el consentimiento informado. Y además, añadí autorización del establecimiento, ya que como investigadora tuve que realizar las gestiones pertinentes en el establecimiento para poder realizar las entrevistas al profesor que en este establecimiento ejercía. Bueno, para toda esta investigación me guié sobre una fase preparatoria, una fase de trabajo de campo y una fase analítica y una fase informativa. Para la fase preparatoria, esto duró aproximadamente un semestre, tuvo una duración de aproximadamente un semestre, y con su diseño a mediados del segundo semestre. ¿Qué quiere decir? Que en esta fase preparatoria yo trabajé lo que era el tema de mi investigación y cuál era su vacío investigativo. En la fase de trabajo de campo, y aquí ya comienza netamente lo que es llevar a cabo mis entrevistas y cuáles eran mis criterios éticos y de calidad para llevarlas. Entonces aquí tuve que pedir autorizaciones de los establecimientos, además, y por lo tanto recoger datos de los sujetos de información. En nuestra fase analítica tenemos el análisis de datos, las categorías y códigos, resultados y conclusiones. Y en nuestra fase informativa ya sería elaborar nuestro informe para darlo a conocer. Resultados. Ya. En nuestras entrevistas creamos una categoría con 4 códigos, la cual es transmisión de la identidad. Y cada código tiene unos numeritos. Estos son las citas, cuántas veces se repetía este concepto dentro de todas las entrevistas analizadas, dentro de las 6 entrevistas. Podemos darnos cuenta que danzas se repetía 36 veces, identidad 16, sentido de la danza 10 y enseñanza 13. Luego, en nuestras estrategias se dividen en 2, estrategias de enseñanza y estrategias de aprendizaje. Podemos darnos cuenta que
Nuestras estrategias de enseñanza con nuestras estrategias de aprendizaje tienen en común el material audiovisual. ¿Por qué? Porque dentro de las estrategias de enseñanza del profesor, él o ella ocupaba mucho, trabajaba mucho con lo que es el material audiovisual, ya sea viendo video con sus estudiantes, y dentro de las estrategias de aprendizaje, cómo el profesor aprendería sobre una danza que desconoce, él también menciona que trabajaría viendo videos, apoyándose mucho en lo que es el material audiovisual. También dentro de las estrategias de enseñanza podemos ver que lo que más predomina son las clases prácticas, es decir, que los docentes para llevar a cabo las danzas folclóricas trabajan mucho en lo que es clases prácticas, ensayando, valga la redundancia, y luego serían trabajos en grupo, trabajos teóricos y clases teóricas. Dentro de las estrategias de aprendizaje tenemos lo que es la investigación como código predominante. ¿Por qué? Porque si el docente no sabe sobre una danza, lo primero que haría sería investigar e indagar sobre estas, sobre cuál es su origen, de qué se trata, entre otros. Y luego sería apoyarse en un docente par. Esto quiere decir que se apoyaría en un docente que tenga más experticia en el ámbito folclórico para que le enseñe las danzas en sí o para que le haga un apoyo dentro de su clase. Además, la práctica de la danza. ¿Qué quiere decir esto? Que el docente quiere aprender la danza. Bueno, sus métodos de enseñanza que ellos utilizan, podemos ver con mayor predominancia que utilizan el método globalizado, el método activo, el método deductivo, y el método recíproco. Estos son los que más predominan. ¿Por qué? Porque ellos realizan trabajos donde se ayudan con los estudiantes que van más avanzados que los otros para que ellos le ayuden a los estudiantes que les cuesta un poquito más. Y también ellos tratan de ir de lo general a lo específico, es decir, ver la danza, lo que es a modo general, sus características, sus orígenes, para luego ir a lo que nos compete, lo que es la práctica. Bueno, como conclusiones podemos decir que estamos frente a un desconocimiento por parte de los profesores de educación física en cuanto a lo que son las danzas religiosas de la fiesta de la Tirana, porque cuando se les preguntó sobre qué danzas conocían, ellos tendían a confundir el concepto que era tirana con danzas religiosas. Es decir, cuando yo les preguntaba cuáles son las danzas que usted conoce, ellos me respondían la tirana. Ya, entonces, con esto podemos decir que ellos no han trabajado estas danzas, por lo tanto, no se puede llevar a cabo, no pudimos trabajar mucho lo que era el objetivo específico de cuáles eran las estrategias y metodologías que ocupaban los docentes para la transmisión de danzas religiosas de la Tirana. Ya. Nuestras limitaciones. Como mencioné anteriormente, la confusión de conceptos, el tamaño de la muestra, porque si hubiese sido un tamaño más grande, más docentes, quizás hubiésemos podido encontrarnos con obtener otros resultados, otras conclusiones más satisfactorias. La falta de estudios previos, porque si hubiésemos hecho, por ejemplo, una encuesta, hubiésemos podido saber cuál era el nivel de conocimiento que tenían los docentes, y si es que tenían conocimientos, y en caso de que no tuvieran, hubiésemos podido buscar otra muestra, para que nuestro estudio haya sido satisfactorio. Y también, como limitaciones de la investigadora, fue tener acceso a ciertos establecimientos. Como proyecciones, crear conciencia en los docentes sobre el desconocimiento que existe sobre las danzas religiosas de la Tirana, y a futuro seguir con mi investigación
para luego crear una propuesta pedagógica y a raíz de esta propuesta pedagógica crear un manual de ayuda para el desarrollo, para ayudar a aquellos docentes que desconocen estas danzas. Entonces, así no se crearía lo que es una transmisión falsa de la identidad religiosa de la identidad nacional religiosa gatirana. ¿Por qué? Porque actualmente muchos docentes, como mencioné anteriormente, se basan y trabajan mucho con lo que es material audiovisual. Entonces esto conlleva a perder un poco lo que es la identidad cultural. Eso. Gracias por su atención.